El magnate que heredó millones, pero no dejó nada a sus hijos. La noche estaba en su apogeo en la majestuosa mansión de los Mendoza, ubicada en las colinas de San Esteban, una ciudad vibrante donde la modernidad y la tradición se entrelazaban bajo un cielo estrellado. La residencia, una obra maestra arquitectónica con columnas de mármol, ventanales de cristal tallado y un lago artificial que reflejaba las luces de las antorchas, era el escenario de una fiesta que prometía ser legendaria. Se celebraba el cumpleaños número 50 de Carlos Mendoza, el magnate que había heredado una fortuna colosal de su padre, don Enrique Mendoza, un industrial que transformó un sueño humilde en un imperio textil. El salón principal, iluminado por lámparas de araña importadas de Venecia, estaba repleto de invitados, magnates del petróleo, políticos influyentes, diseñadores de moda internacionales y celebridades locales que brindaban con copas de champán Dom Perignon. Las mesas, cubiertas con manteles de seda bordados a mano, ofrecían manjares exquisitos, caviar beluga, langostas frescas traídas del Atlántico, y postres elaborados por un chef francés galardonado con estrellas Michelin. Un cuarteto de cuerdas tocaba melodías de Vivaldi, mientras el aroma de rosas frescas, cultivadas en los jardines de la mansión, flotaba en el aire. Carlos Mendoza, vestido con un traje azul marino hecho a medida por un sastre de Savile Row, observaba la escena desde un balcón interior, sosteniendo una copa de whisky escocés de 30 años que apenas había probado. A sus 50 años, su rostro mostraba las marcas de una vida de trabajo arduo y decisiones difíciles. Arrugas profundas alrededor de los ojos, cabello salpicado de gris, pero una postura que aún transmitía autoridad. Sus 3 hijos mayores, Alejandro, de 28 años, Sofía, de 26, y Mateo, de 23, se movían entre los invitados con una confianza que rozaba la arrogancia. Alejandro, alto y carismático, con una sonrisa que ocultaba un aire de superioridad, charlaba con un grupo de jóvenes herederos, presumiendo de su último capricho, un Ferrari SF90 Stradale rojo que había comprado por $500,000. Sofía, con un vestido de alta costura de Dior que costaba más que un auto promedio, tomaba selfies junto a una fuente de chocolate, asegurándose de que el logo del diseñador fuera visible para sus 2 millones de seguidores en Instagram. Mateo, el menor, estaba recostado en un sofá de terciopelo, bebiendo un mojito y enviando mensajes desde su iPhone de última generación, ajeno al bullicio de la fiesta. De pronto, Alejandro se separó del grupo y se acercó a su padre, tambaleándose ligeramente por el efecto del champán. Su rostro estaba enrojecido, y en su mano sostenía una copa medio vacía. Con una sonrisa burlona, dijo en voz alta para que los invitados cercanos lo escucharan: «Papá, ¿cuándo nos vas a dar acceso total a las cuentas? Heredaste millones, pero nosotros somos los que vamos a continuar el legado. No seas tacaño». Algunos invitados rieron, pensando que era una broma familiar, un juego entre un padre rico y su hijo consentido. Pero Carlos no rió. Sus ojos, de un marrón profundo, se clavaron en Alejandro, luego en Sofía, que había dejado de tomar fotos para escuchar, y finalmente en Mateo, que levantó la vista de su teléfono. Con una voz calmada pero afilada como una navaja, Carlos respondió: «Heredé millones, sí. Pero no dejaré nada a mis hijos. Ni un centavo». El salón se sumió en un silencio absoluto. Las risas se apagaron como si alguien hubiera cortado la música. Las copas dejaron de chocar, y los murmullos de los invitados se convirtieron en un eco distante. Sofía, con los ojos abiertos de par en par, dejó caer su teléfono sobre la mesa, haciendo un ruido sordo que resonó en la sala. Mateo, normalmente despreocupado, palideció, y su mano tembló al sostener su bebida. Alejandro soltó una risa nerviosa, buscando complicidad en los rostros de los invitados, pero nadie lo acompañó. «¿Qué dices, papá?» «Es una broma», balbuceó, pero la expresión de Carlos era inquebrantable, como si hubiera ensayado esas palabras durante años. Elena, la esposa de Carlos, que estaba conversando con un grupo de empresarios cerca de una mesa de canapés, se acercó rápidamente. Su vestido sencillo, de un azul oscuro que contrastaba con los atuendos ostentosos de los invitados, reflejaba su naturaleza humilde. Tocó el brazo de Carlos y dijo con una sonrisa tensa: «Vamos, amor, no los hagas pasar un mal rato en tu cumpleaños». Pero Carlos no cedió. Miró a la multitud, que ahora lo observaba con una mezcla de curiosidad y desconcierto, y añadió: «El dinero fácil destruye. Mis hijos tendrán que construir su propio camino, como yo lo hice». El ambiente de la fiesta cambió irreversiblemente. Los invitados retomaron sus conversaciones, pero en voz baja,
intercambiando especulaciones. ¿Desheredar a sus hijos? ¿Cómo puede hacer eso?, murmuró una socialité a su esposo. Debe estar loco, susurró un empresario a otro. Los hijos de Carlos, humillados frente a la élite de San Esteban, se retiraron a un rincón del salón. Alejandro apretaba los puños, su rostro encendido por la furia. Sofía, con lágrimas de rabia, revisaba su teléfono como si buscara una distracción. Mateo, más reservado, miraba al suelo, perdido en sus pensamientos. La fiesta continuó, pero el aire estaba cargado de tensión. Para Carlos, esa declaración no fue un impulso del momento, sino el primer paso de una decisión que había madurado durante años, una decisión que cambiaría el destino de su familia para siempre. Carlos Mendoza no siempre había sido el hombre poderoso que todos veían esa noche. Su historia comenzó en el barrio de La Esperanza, un lugar de calles polvorientas y casas de adobe en las afueras de San Esteban. El olor a tierra mojada después de la lluvia, el sonido de los gallos al amanecer y el zumbido constante de una máquina de coser definieron su infancia. Su padre, don Enrique Mendoza, era un hombre de origen campesino, nacido en un pueblo olvidado donde la única riqueza era la tierra árida que apenas producía maíz. A los 20 años, Enrique llegó a la ciudad con una maleta vieja, un par de camisas remendadas y un préstamo de 500 pesos que le dio un vecino generoso. Con ese dinero compró una máquina de coser Singer de segunda mano y comenzó a vender manteles y cortinas en un mercado local. Su talento para los negocios y su ética de trabajo incansable lo llevaron a abrir un pequeño taller en un garaje alquilado, donde contrataba a mujeres del barrio para coser telas que luego vendía a tiendas de la ciudad. En menos de 10 años, Enrique transformó su taller en una fábrica modesta, luego en una empresa que exportaba telas a países vecinos como México y Colombia. Su gran salto llegó cuando firmó un contrato con una marca estadounidense de ropa deportiva, que lo convirtió en proveedor exclusivo de telas técnicas. Para cuando Carlos tenía 15 años, Mendoza Textiles era una de las empresas más importantes de San Esteban, con fábricas en 3 ciudades y contratos internacionales. Pero Enrique nunca olvidó sus raíces. Aunque podía permitirse una mansión, vivía en una casa modesta con tejado de zinc, donde comía frijoles y tortillas con su esposa, Clara, y su hijo, Carlos. El dinero no te define, hijo, le decía Enrique mientras cortaban leña para el fogón. Lo que te define es cómo lo usas y cómo tratas a los demás. Carlos, un adolescente curioso y trabajador, absorbió esas lecciones. Los fines de semana ayudaba en la fábrica, aprendiendo a cortar telas, operar máquinas y negociar con proveedores. Aunque su padre lo inscribió en una escuela privada, donde compartía aulas con hijos de políticos y empresarios, Carlos nunca se sintió superior. Sus amigos del barrio, con quienes jugaba fútbol en un campo de tierra, lo mantenían con los pies en la tierra. Cuando Enrique murió repentinamente de un infarto a los 65 años, dejando una herencia valorada en más de $500 millones, Carlos, entonces de 32 años, asumió el control de Mendoza Textiles. No fue fácil. La empresa estaba en una transición crítica, con competidores asiáticos ofreciendo telas más baratas. Pero Carlos, con su inteligencia y visión, no solo mantuvo el negocio a flote, sino que lo llevó a nuevas alturas. Bajo su liderazgo, Mendoza Textiles se convirtió en pionera en sostenibilidad. Carlos invirtió en maquinaria que reducía el consumo de agua y energía, ganándose el reconocimiento de organizaciones ambientales. Abrió fábricas en regiones rurales, creando miles de empleos en comunidades donde el desempleo era endémico. Donó millones a fundaciones educativas, construyendo escuelas en barrios como La Esperanza, donde él había crecido. Su esposa, Elena, una enfermera que conoció en un evento benéfico para niños con cáncer, compartía su visión. Elena, hija de un agricultor y una costurera, había trabajado turnos agotadores en un hospital público antes de casarse con Carlos. Juntos soñaban con criar a sus hijos, Alejandro, Sofía y Mateo, con los mismos valores de humildad y esfuerzo. En los primeros años, todo parecía ir bien. Los niños asistían a escuelas privadas, pero Carlos y Elena les asignaban tareas del hogar, lavar platos, ordenar sus cuartos, incluso ayudar en el jardín. No quiero que crean que el dinero les cae del cielo, decía Carlos mientras observaba a los niños correr entre los rosales, riendo despreocupados. Pero a medida que los hijos crecían, los valores que Carlos y Elena intentaban inculcar se desvanecían. Alejandro mostró señales de rebeldía desde la adolescencia. A los 18 años, estrelló su primer auto,
un BMW que Carlos le regaló por su cumpleaños, y en lugar de disculparse, exigió uno nuevo. A los 22, se endeudó con casas de apuestas en Las Vegas, perdiendo cientos de miles de dólares en póker y ruleta. Carlos pagó sus deudas varias veces, esperando que aprendiera, pero Alejandro solo se volvía más imprudente. Sofía, la hija mediana, se obsesionó con la apariencia y la fama. Gastaba fortunas en ropa de diseñador, tratamientos estéticos y fiestas exclusivas en clubes privados. Su cuenta de Instagram, con 2 millones de seguidores, era una fachada. Publicaba fotos en yates alquilados, fingiendo que eran suyos, y vivía para la validación de extraños. Mateo, el menor, era el más reservado, pero también el más perezoso. Abandonó 3 carreras universitarias, ingeniería, administración y diseño gráfico, y pasaba los días jugando videojuegos o viajando a destinos como Bali y Dubái, pagados con la tarjeta de crédito de su padre. Cada intento de Carlos por corregirlos terminaba en discusiones acaloradas. «Papá, relájate, tenemos dinero de sobra», decía Alejandro, riendo como si las preocupaciones de su padre fueran absurdas. Sofía añadía: «Todos mis amigos viven así, ¿por qué nosotros no?». Mateo, más callado, se limitaba a encogerse de hombros, como si el esfuerzo no valiera la pena. Una tarde de primavera, mientras Carlos revisaba balances en su oficina, una habitación con paredes de caoba y vistas a los jardines donde los rosales comenzaban a florecer, Elena entró con un sobre en la mano. Su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban ligeramente. «Carlos, mira esto», dijo, entregándole el sobre. «Es el estado de la tarjeta de crédito de Alejandro. Gastó $70.000 en un fin de semana en Las Vegas». «$70.000». Carlos dejó los papeles y se frotó las sienes. El dolor de cabeza que lo había atormentado toda la semana se intensificó. Recordó las noches en que su padre le enseñaba a ahorrar cada peso, a remendar su ropa en lugar de comprar nueva. «¿Dónde nos equivocamos, Elena?», preguntó, su voz cargada de frustración. «Les dimos todo, pero no les dimos lo importante». Elena, sentada frente a él, suspiró. «Tal vez fuimos demasiado permisivos. Queríamos que tuvieran lo que nosotros no tuvimos, pero olvidamos enseñarles a valorarlo». Esa noche, durante la cena familiar, Carlos decidió confrontarlos. La mesa estaba decorada con un mantel blanco bordado, herencia de la madre de Elena, y la comida, un asado preparado por la cocinera de la familia, olía delicioso. Pero el ambiente era tenso. Alejandro, Sofía y Mateo estaban sentados, más concentrados en sus teléfonos que en la comida. Carlos carraspeó y dijo: «Hijos, necesitamos hablar. El dinero no es infinito. Necesitan aprender a valerse por sí mismos». Alejandro lo interrumpió, riendo: «Papá, heredaste millones. ¿Por qué nos haces pasar por esto? El abuelo te lo dejó todo». Sofía añadió, con un tono de reproche: «Cuando mueras, todo será nuestro de todos modos». Mateo, como siempre, estaba absorto en su teléfono, asintiendo vagamente. Carlos sintió un nudo en el estómago, una mezcla de dolor y rabia. Esa fue la gota que colmó el vaso. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría todo: no dejaría herencia a sus hijos. No por despecho, sino por amor. Quería obligarlos a encontrar su propio camino, como él lo había hecho junto a su padre. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios. Carlos se reunió en secreto con Marcos Rivera, su abogado de confianza, un hombre de 60 años con una reputación intachable en casos de herencias. En una oficina en el centro de San Esteban, rodeados de estanterías llenas de libros legales y el aroma de café recién hecho, redactaron un testamento meticuloso. La fortuna de Carlos, ahora valorada en más de $600 millones, se distribuiría de la siguiente manera: el 70% iría a fundaciones benéficas enfocadas en educación y desarrollo comunitario, con un enfoque especial en barrios como La Esperanza. El 15% se destinaría a empleados leales de Mendoza Textiles, muchos de los cuales habían trabajado con Enrique desde los inicios. Otro 10% financiaría becas para jóvenes emprendedores, con la condición de que presentaran planes de negocio viables. A sus hijos, Carlos les dejaría una suma inicial de $100.000 cada uno, suficiente para empezar una vida, pero no para vivir sin trabajar, y una cláusula estricta: para acceder a más fondos, debían demostrar independencia financiera en 5 años, con empleos estables o negocios propios que generaran ingresos verificables. Elena, al principio, dudó. Una noche,
sentada en el comedor de la mansión, con una taza de té de manzanilla entre las manos, miró a Carlos con preocupación. La luz de las velas en la mesa proyectaba sombras suaves en su rostro. Amor, ¿no es demasiado duro? Son nuestros hijos. ¿Y si los perdemos? Carlos tomó su mano, sus ojos llenos de determinación. Elena, si les doy todo, los condeno a una vida vacía. Mira cómo son ahora, Alejandro endeudado, Sofía obsesionada con la apariencia, Mateo perdido en su mundo. Quiero que aprendan a volar solos, como nosotros lo hicimos. Elena asintió, aunque su corazón de madre estaba dividido. No podía evitar recordar los días en que sus hijos eran pequeños, cuando corrían por el jardín persiguiendo mariposas, riendo sin preocupaciones. Pero también veía la verdad en las palabras de Carlos. El dinero los estaba destruyendo. Mientras tanto, Carlos comenzó a implementar cambios inmediatos. Redujo las mesadas de los hijos de $10.000 al mes a 500, apenas suficiente para cubrir necesidades básicas. Limitó el acceso a las cuentas familiares, cancelando tarjetas de crédito y congelando fondos fiduciarios. Les exigió buscar empleo, ofreciéndoles incluso posiciones iniciales en Mendoza Textiles, pero los tres lo rechazaron. Alejandro protestó furioso. ¿Qué pretendes, papá? Que trabaje como un cualquiera en una de tus fábricas. Sofía lloró, encerrada en su habitación decorada con espejos y fotos de sus viajes. Esto es injusto. Mis amigos tienen todo lo que quieren, y yo ahora tengo que contar centavos. Mateo, más pasivo, se encerró en su cuarto, jugando videojuegos hasta la madrugada, murmurando que su padre era un tirano. La tensión escaló rápidamente. Una noche, durante una cena en la mansión, Alejandro explotó. La mesa estaba decorada con el mismo mantel blanco bordado, y el aroma del asado llenaba el aire. Pero el ambiente era opresivo, como si una tormenta se avecinara. Alejandro, con el rostro enrojecido por el vino, golpeó la mesa, haciendo temblar los platos. Papá, escuché rumores en la empresa. Dicen que estás cambiando el testamento. ¿Es verdad que no nos dejarás nada? Carlos, sentado a la cabecera, asintió con calma, aunque su corazón latía con fuerza. Heredé millones, pero no los malgastaré en ustedes. Quiero que construyan su propio legado. Sofía tiró su servilleta al suelo, sus ojos llenos de lágrimas. Eres un egoísta. El abuelo te lo dejó todo a ti, y ahora nos dejas en la calle. Mateo, por primera vez, habló, su voz temblorosa. Pensé que nos querías. Elena intentó mediar, con lágrimas en los ojos. Hijos, su padre solo quiere lo mejor para ustedes. Pero Carlos fue firme, los quiero tanto que no les daré lo que los destruiría. Esa noche, los hijos se reunieron en la habitación de Alejandro, un espacio decorado con trofeos de carreras de autos, pósters de destinos exóticos y un televisor de pantalla gigante. Alejandro, sentado en una silla de cuero, golpeaba el escritorio con los dedos, su rostro crispado por la rabia. Esto es una traición. Papá no puede hacernos esto. Sofía, revisando su teléfono, añadió, podemos demandarlo. Hay abogados que se especializan en herencias. Podemos decir que está loco o que nos está manipulando. Mateo dudó, mirando por la ventana hacia el lago iluminado. No sé, tal vez papá tiene razón. No hemos hecho nada con nuestras vidas. Alejandro lo fulminó con la mirada. No seas débil, Mateo. Si no peleamos, nos quedaremos sin nada. Al día siguiente, contactaron a Víctor Ruiz, un abogado conocido por su agresividad en casos de disputas familiares. Ruiz, un hombre de unos 40 años con un traje caro y una sonrisa astuta, los recibió en su oficina del centro de San Esteban, un rascacielos con vistas a la ciudad. Podemos impugnar el testamento antes de que su padre muera, les dijo, tamborileando los dedos en su escritorio de caoba. Alegaremos incapacidad mental o coerción emocional. Pero necesitarán pruebas, y esto no será barato. Carlos se enteró pronto. Marcos Rivera lo llamó una mañana mientras Carlos paseaba por los jardines de la mansión, observando a los jardineros podar los rosales que Elena había plantado años atrás. El sol brillaba, pero el aire estaba cargado de humedad, presagiando una tormenta. Carlos, tus hijos han contratado a Víctor Ruiz, dijo Marcos, su voz grave al otro lado del teléfono. Planean demandarte. Quieren congelar tus cuentas y declarar el testamento inválido. Carlos suspiró,
mirando el lago donde nadaban peces coimportados de Japón, un regalo de un cliente agradecido. Lo esperaba, Marcos. Pero no cederé. Elena, que lo acompañaba, lo tomó del brazo, sus ojos llenos de preocupación. Habla con ellos, Carlos. Tal vez se arrepientan. Pero él negó con la cabeza, su rostro endurecido por la determinación. Ya intenté hablar. Ahora necesitan enfrentar las consecuencias. Mientras tanto, la prensa sensacionalista se hizo eco del escándalo. Titulares como el magnate que deshereda a sus hijos, amor o crueldad, llenaban los diarios y portales digitales. Programas de televisión matutinos invitaban a psicólogos y expertos en derecho que debatían la decisión de Carlos. En las redes sociales, el hashtag #MendozaHerencia se volvió viral, con opiniones divididas. Algunos loaban a Carlos por enseñarles una lección a sus hijos malcriados, mientras otros lo acusaban de ser un padre desalmado. Carlos dio una sola entrevista, en un canal local de noticias, sentado en un estudio con paredes grises y una mesa de vidrio. El dinero fácil corrompe, dijo, mirando directamente a la cámara. Quiero que mis hijos sean fuertes, no dependientes. Mi padre me dejó una herencia, pero también valores. Eso es lo que quiero para ellos. El juicio fue un circo mediático. La sala del tribunal, un edificio antiguo con paredes de madera pulida y vitrales que filtraban la luz del sol en tonos ámbar y azul, estaba abarrotada de reporteros, curiosos y familiares lejanos que no querían perderse el espectáculo. Alejandro fue el primero en testificar. Con un traje caro pero arrugado, habló con indignación, gesticulando con las manos. Mi padre nos ha negado todo. Heredó una fortuna, pero nos trata como si fuéramos extraños. Nos crió en lujo, y ahora nos deja en la calle. Sofía, maquillada impecablemente, lloró en el estrado, sus lágrimas cuidadosamente ensayadas. Solo queremos lo que nos corresponde. Nos dio todo y ahora nos quita todo. Mateo, más honesto, admitió con voz baja, papá dice que es por nuestro bien, pero duele. No sé si estoy listo para vivir sin su apoyo. Carlos, en su turno, habló con una serenidad que impresionó a todos. Vestido con un traje gris oscuro, se sentó erguido, mirando al juez y a los presentes. Heredé millones de mi padre, don Enrique Mendoza, quien me enseñó que la verdadera riqueza es el carácter. Mis hijos han malgastado todo lo que les di. Alejandro está endeudado, Sofía vive para la apariencia, y Mateo no tiene dirección. No les dejaré más para que no se destruyan. Marcos Rivera presentó pruebas contundentes, extractos bancarios que mostraban deudas de Alejandro por más de $1 millón en apuestas, facturas de Sofía por cirugías estéticas, ropa de diseñador y viajes innecesarios, y registros de los abandonos universitarios de Mateo, quien había dejado 3 carreras sin completar un solo semestre. La jueza, Laura Gómez, una mujer de unos 60 años con una mirada penetrante y una reputación de imparcialidad, escuchó cada palabra con atención. Durante un receso, llamó a Carlos a una parte en su despacho, un espacio austero con un escritorio de madera y una bandera nacional en un rincón. Señor Mendoza, dijo, ajustándose las gafas, no teme que esta decisión destruya su familia. Carlos, con la voz firme pero cargada de emoción, respondió, temo más que el dinero los destruya a ellos. He visto lo que la riqueza fácil hace, los convierte en personas vacías, dependientes, infelices. Quiero que mis hijos tengan una vida con propósito. La defensa de los hijos, liderada por Víctor Ruiz, intentó pintar a Carlos como un hombre cruel y controlador. Ruiz contrató a un psiquiatra, el doctor Emilio Vargas, quien afirmó que Carlos podría estar actuando por narcisismo patológico o delirios de grandeza. Pero Marcos desmontó el argumento con informes médicos recientes que confirmaban la salud mental de Carlos. Respaldados por 3 especialistas independientes. Además, presentó cartas de empleados y beneficiarios de las donaciones de Carlos, quienes lo describían como un hombre generoso y visionario. El caso de los hijos se desmoronaba. Ruiz, desesperado, intentó introducir rumores sobre supuestas infidelidades de Carlos para desacreditarlo, pero la jueza lo detuvo. Señor Ruiz, manténgase en los hechos. Esto no es un culebrón. Finalmente, tras 3 semanas de audiencias, la jueza Gómez emitió su fallo. La sala estaba en silencio, excepto por el sonido de los reporteros escribiendo en sus laptops. La herencia es un derecho del testador, declaró, su voz resonando en el tribunal. No hay evidencia de incapacidad mental ni coerción.
El señor Mendoza tiene plena libertad para disponer de su fortuna como desee. Caso desestimado. Un murmullo recorrió la sala. Alejandro golpeó el brazo de su silla, Sofía sollozó, y Mateo miró al suelo, como si ya lo hubiera esperado. Carlos, sentado junto a Marcos, cerró los ojos por un momento, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Había ganado, pero a un costo emocional enorme. La victoria fue agridulce. Los hijos, furiosos, cortaron contacto con sus padres. Alejandro se mudó a Miami, jurando no volver a San Esteban. Gastó los $100.000 iniciales en menos de 6 meses, viviendo en un apartamento de lujo que no podía mantener. Sofía se obsesionó aún más con su imagen, pero sus seguidores disminuyeron cuando dejó de publicar fotos en lugares exóticos. Sus intentos de monetizar su cuenta de Instagram fracasaron, y pronto se vio endeudada, pidiendo préstamos para mantener su estilo de vida. Mateo, el menor, fue el primero en reflexionar. 6 meses después del juicio, llamó a Carlos desde un café donde trabajaba como mesero, un pequeño local en el centro de San Esteban con mesas de madera y olor a café recién molido. Papá, lo entiendo ahora, dijo, su voz temblorosa pero decidida. Empecé a trabajar en una startup. Es duro, tengo que levantarme a las 6 de la mañana, pero me siento vivo por primera vez. Carlos, al otro lado de la línea, sonrió con lágrimas en los ojos. Eso es lo que quería, hijo. Que encuentres tu propio camino. Mientras tanto, Carlos aceleró sus donaciones. Donó $50 millones a escuelas en barrios pobres, financiando la construcción de bibliotecas y laboratorios de ciencias. Creó un programa de capacitación para mujeres emprendedoras, ofreciendo microcréditos y mentorías. Apoyó refugios para personas sin hogar, asegurándose de que tuvieran acceso a comida, ropa y capacitación laboral. Pero su salud comenzó a deteriorarse. Un chequeo médico reveló un problema cardíaco grave, una condición hereditaria que también había afectado a su padre. No me queda mucho tiempo, le confesó a Elena una noche, mientras observaban el atardecer desde el balcón de la mansión. El cielo estaba pintado de tonos naranjas y rosados, y el lago reflejaba las últimas luces del día. Pero sé que hice lo correcto, añadió, apretando la mano de Elena. Ella, con lágrimas en los ojos, asintió. Hiciste lo mejor para ellos, amor. Aunque no lo vean ahora, lo entenderán. Pasaron 10 años. Carlos falleció en paz, en una cama de hospital rodeado de Elena y Mateo, quien se había reconciliado con él. La habitación estaba llena de flores enviadas por empleados y beneficiarios de sus donaciones. La herencia se distribuyó según su testamento, las fundaciones benéficas recibieron la mayor parte, transformando comunidades enteras en San Esteban y más allá. Escuelas nuevas abrieron sus puertas, jóvenes emprendedores lanzaron negocios exitosos, y miles de familias salieron de la pobreza gracias a los programas que Carlos financió. Los empleados de Mendoza Textiles recibieron bonos generosos, y muchos lloraron al recordar la bondad de su jefe. Alejandro, tras años de lucha en Miami, tocó fondo cuando perdió su apartamento por impago. Pero ese fracaso lo obligó a reinventarse. Con los últimos $1.000 que le quedaban, fundó una pequeña empresa de importaciones, trayendo telas sostenibles de Asia a América Latina. No era el imperio de su padre, pero era suyo. En una carta póstuma que envió a Elena, escribió: «Papá tenía razón. El dinero fácil me habría matado. Gracias por obligarme a ser mejor». Sofía, después de declararse en bancarrota por sus deudas, encontró un propósito inesperado. Asistió a un taller de desarrollo personal, financiado por una de las fundaciones de Carlos, y se convirtió en coach de vida. Sus charlas sobre resiliencia y autenticidad inspiraban a miles, y aunque ya no tenía millones, tenía algo más valioso: autoestima. Mateo asumió un rol en Mendoza Textiles, liderando proyectos de sostenibilidad que continuaban el legado de su padre. Se convirtió en un defensor de las energías renovables, viajando por el mundo para promover fábricas ecológicas. Elena, ahora viuda, administraba las becas creadas por Carlos. Viajaba a comunidades rurales, conociendo a los beneficiarios, jóvenes que estudiaban medicina, ingeniería o arte gracias al sueño de su esposo. En la tumba de Carlos, una placa sencilla rezaba: «Heredó millones, pero legó valores». Una tarde, mientras colocaba flores frescas junto a la lápida, Elena sonrió con lágrimas en los ojos. «Amor, lo lograste. Nuestros hijos son independientes, felices».
Gracias por no rendirte. Mateo la acompañaba, sosteniendo su mano. Papá me salvó al no darme nada, dijo, su voz quebrada por la emoción. De pronto, Sofía y Alejandro llegaron inesperadamente. Habían viajado desde diferentes ciudades, sin avisar. Sofía, con un vestido sencillo y sin maquillaje, abrazó a su madre. Mamá, venimos a pedir perdón. No entendimos a papá entonces, pero ahora sí. Alejandro, con el rostro marcado por los años pero sereno, añadió, heredamos algo mejor que dinero, lecciones que nos hicieron fuertes. Se abrazaron bajo el sol de la tarde, junto a la tumba de Carlos, cerrando un ciclo de dolor y redención. La familia, aunque marcada por el conflicto, estaba unida por primera vez en años. El legado de Carlos, más allá de los millones, vivía en sus hijos, ahora fuertes, independientes y libres. ¿Te ha gustado la historia de hoy? Suscríbete al canal, deja tu me gusta y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo.